En los últimos años, el clima ha cambiado constantemente de forma. Las sequías duran más y la intensidad de las lluvias aumenta en algunas épocas del año. Si bien el clima cambia de forma natural, especialistas afirman que este proceso se está acelerando a causa de las actividades humanas. ¿Cuáles serán estas actividades que ocasionan un cambio acelerado en el clima? ¿Qué consecuencias tiene todo esto para nosotros? Descubrámoslo en este episodio de Ingenio Viral. Hola ingeniosos, yo soy Isra. Y yo soy Aidara Herrera, y en el episodio de hoy acudimos a la Facultad de Veterinaria de la UADY para entrevistar a la doctora Laura Meneses Cavillo, quien es profesora e investigadora de esta institución. Allá, la doctora Meneses nos platicó acerca del cambio climático. Pero antes de escucharla, averigüemos qué tanto saben ustedes. Esto es Viralizando. Bueno, yo el cambio climático lo veo como todas las alteraciones que a través de los años han cambiado, cómo se percibe y ha evolucionado tanto la flora como la fauna por, como su nombre lo dice, los cambios en el ambiente que pueden ser tanto físicos como químicos. Bueno, yo creo que las causas pueden dividirse en dos, las que son humanas o las que son pues de la propia naturaleza. No hay que culpar siempre al hombre de lo que sucede en la Tierra, incluso tsunamis, terremotos pueden alterar toda la funcionalidad de los animales o los seres humanos en el suelo, en la tierra, en el agua. Pero creo que lo más importante son todos esos cambios que hace el hombre, incluyen la alimentación, cómo se mueve, cómo vive, qué hace, incluso lo que dice puede cambiar la manera de pensar de otras personas y pensar que esto no es importante. Hay mucha diferencia en si tomamos un camión para trasladarnos, si caminamos, a que te pidas tu Uber y pues no seas consciente de lo que realmente impacta el tomar un auto para moverte o escoger qué vas a tomar hoy. En vez de prepararte en tu propia casa lo que vas a tomar en tu bote reutilizable, te compras lo que sea en la calle, ves la botella, la tiras, ni siquiera piensas en cómo esa botella cambia demasiado pues la vida, aunque sea de una especie, ya sea animal o una planta. Entonces creo que es muy importante que siempre todos los días estemos pensando cómo nuestras acciones perjudican. El cambio climático es se entiende como un cambio en las condiciones promedio del clima de la Tierra. Este cambio climático puede ser atribuido a dos causas principalmente, ¿no? El Panel Internacional para el Estudio del Calentamiento Global define esto como las causas que pueden ser generadas por el hombre, que se conocen como causas antropogénicas, que son todas las afectaciones que hemos ido generando como seres humanos para cumplir nuestras funciones de vida. Y hay otra serie de causas de forma natural que han ocurrido siempre, que son este tipo de procesos de cambio climático que ocurrieron. Por ejemplo, podemos ver un poco hacia el pasado a través de las glaciaciones, la caída de meteoritos, la extinción de los dinosaurios, todo este tipo de cambios que han ocurrido en la Tierra de forma sistemática. ¿Cuál es el problema en la actualidad? Pues el problema es que antes estos cambios ocurrían de forma cíclica y la Tierra pues pasaba un tanto de tiempo en el que podía recuperarse. El punto en este momento es que no hay tiempo. El cambio climático es definido como toda modificación que ocurre en el clima, producto de la variabilidad natural o por actividades humanas. Como nos comentaron, este es un fenómeno que siempre se ha dado de forma normal, pero tristemente, debido a algunas de nuestras actividades que realizamos, esto ha perjudicado a la naturaleza, afectando el cambio del clima y acelerando esta problemática, y así perjudicando el ecosistema, especies animales, especies vegetales e incluso a nosotros los seres humanos. Ahora, echemos un vistazo acerca de las causas de este fenómeno.
Bueno, la Convención Marco de las Naciones Unidas, que es esta parte, que es esta sección de la ONU que se encarga de estudiar estos fenómenos que ocurren en el planeta, dice que son estas dos que le mencionaba yo anteriormente, ¿no? Que son las causas antropogénicas y las causas cíclicas naturales. Tiene que ver con lo que decía yo acerca de que somos demasiados en el planeta y la explotación de los recursos se ha hecho sin ningún tipo de planeación, ¿no? Entonces, aunado a los ciclos naturales que tiene la Tierra de cambios, pues hace que la cosa se vuelva un tanto crítica y compleja. De acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, las causas principales de este fenómeno pueden clasificarse en dos tipos. El primero siendo por cuestiones naturales, como el efecto invernadero natural, o la vaporización del agua, el metano o el dióxido de carbono. El segundo, por actividades humanas, como la quema constante de combustibles fósiles o la tala desmedida de árboles. Bueno, ingeniosos, llegó el momento de irnos una breve pausa, pero no se despeguen, que en unos minutos más regresamos a esto que es Ingenio Viral. Estamos de vuelta. En el bloque anterior, la especialista nos platicó acerca de qué es el cambio climático y cuáles son sus principales causas. Pero, ¿sabían que es un fenómeno que se presenta en todo el mundo? Es correcto, Isra, y es que sin importar el número de habitantes que hay en determinado lugar, el cambio climático impacta a todo tipo de climas en el mundo. ¿Sabes cuáles son? Atendamos a lo que nos cuentan. Dentro de la biología existen dos clasificaciones importantes del clima. Primero está la de Vladimir Köppen, que bueno, este señor estudioso del clima la estableció en 1900, ¿no? Köppen estableció una clasificación de 5 tipos de clima, que son digamos, los muy comunes: el tropical, el templado, el árido, el continental, etc. Estos climas, a su vez, pueden ser divididos en subclimas, por ejemplo, tropical monzónico, tropical ecuatorial, ¿no? Cada uno puede tener subdivisiones. Sin embargo, a nivel mundial son muy generales. En México tuvimos una contribución grande a la clasificación del clima a través de los estudios de la doctora Enriqueta García, que hace una modificación en lo que hoy se conoce como la clasificación de los climas de García modificada de Köppen. Es decir, de todo lo que Vladimir Köppen aborda acerca del clima, la doctora Enriqueta hace una clasificación particular para la República Mexicana, y entonces se generan estos climas que muchas veces aparecen en los reportes meteorológicos, como el AW0 para Yucatán, ¿no? Que es clima subhúmedo con temperaturas tal. Es una clave que genera y que nos dice el tipo de clima que tenemos en esta zona con respecto a el tipo de vegetación, la cantidad de precipitación que hay en la zona y la ubicación geográfica que tiene, ¿no? Para ponerla en un contexto geográfico de ubicación con respecto al Ecuador, ¿no? Que tiene mucho que ver con la incidencia de los rayos solares, los vientos, si tiene mares cerca, etcétera, etcétera, ¿no? Todo está muy relacionado. La ubicación geográfica de nuestro país entre estas dos zonas, neártica y neotropical, le confieren estas características. Obviamente, si nosotros desgastamos los recursos naturales, afectamos los tipos de vegetación debido a los incrementos poblacionales, a la deforestación, a la quema, a la tala, obviamente tú vas a alterar una parte muy, muy importante de todo este contexto, que es los ciclos biogeoquímicos. Los tipos de clima, el clima y los ciclos biogeoquímicos que ocurren en esta relación son muy importantes, pero sobre todo son muy frágiles, son muy susceptibles, ¿no? Entonces, cualquier cosa que tú hagas sobre la vegetación va a repercutir directamente sobre todas las especies que usan esa vegetación, incluidos los seres humanos, ¿no? Es irremediable.
Actividades que provocan el incremento de gases de efecto invernadero. Quema de combustibles fósiles. Se utiliza para generar electricidad en casas, escuelas y oficinas, para actividades domésticas e industriales, así como combustible para automóviles u otros transportes. Contribuye al cambio climático, de modo que se liberan grandes cantidades de dióxido de carbono. Deforestación. Realizado para cultivar tierras para la producción de alimentos o para uso agropecuario, así como para la obtención de madera para la construcción o leña. El motivo por el cual hay mayor presencia de dióxido de carbono en la atmósfera es debido a la destrucción de bosques y poca captura de los contaminantes. Residuos. La generación constante de residuos es resultado de nuestras actividades diarias, y su presencia libera metano a causa de su descomposición, además de que por el mal manejo contaminan ríos, mares, suelo y aire. Agricultura y ganadería. Su finalidad es producir alimentos como granos, frutas, verduras y carnes. Lamentablemente, en el proceso se libera dióxido de carbono por la destrucción de bosques, metano por el cultivo de arroz y estiércol del ganado, y óxido nitroso por el uso de fertilizantes. Desafortunadamente, muchas de las actividades necesarias de nuestro día a día requieren y provocan un aumento en la emisión de gases de efecto invernadero, lo que ocasiona el cambio climático y repercute en todo el mundo. De igual manera, vemos que la temperatura es mayor o menor dependiendo de la región, que el nivel del mar aumenta, que existen periodos de sequía más prolongados y que las lluvias y huracanes son cada vez más fuertes. Como consecuencia de lo anterior, el cambio climático repercute tanto en especies animales como en plantas. Vamos a escuchar lo que nos tienen que decir al respecto sobre esto. ¿Sí? Los animales no pueden estar desligados de la vegetación. ¿Por qué? Porque la vegetación les sirve de refugio, les sirve de sitios para la reproducción, les puede servir de sitios para la crianza, es decir, que por ejemplo, imagínate unas ardillas que tengan un árbol en donde tienen ahí a sus crías, ¿no? Les sirve de alimento, les sirve de espacios para protegerse, ¿no? Entonces, si tú quitas vegetación, irremediablemente estamos hablando de la pérdida de todo lo que esté asociado a ella. Y tú me preguntas acerca de animales y es lo que la gente primero piensa porque, bueno, se imagina uno un jaguar, oso hormiguero, no sé qué, los grandes animales, los animales carismáticos, los que a todo el mundo le gustan y conoce. Pero también está toda esta parte en la que pierdes insectos, pierdes mariposas, pierdes polinizadores. Si estableces una ciudad cerca e iluminas la ciudad, vas a afectar el vuelo de los murciélagos, a los pájaros con la contaminación lumínica. Entonces, afectar a la vegetación realmente tiene una serie de consecuencias, como cuando tú le pegas a una ficha de dominó y caen las demás, ¿no? De ese mismo modo. Y obviamente eso va a repercutir en algún punto de estas relaciones al ser humano, porque somos entes de la naturaleza, ¿no? Entonces tiene una repercusión grande y mientras más grande sea la deforestación, mayores son los problemas que se generan. En cuanto a los animales, el cambio climático afecta de tal manera que los hábitos migratorios de algunas especies de aves, peces o mariposas se ven interferidos al tener que modificar sus rutas o incluso dejar de migrar, lo cual repercute en los mismos ecosistemas y las cadenas tróficas. Además, las ondas de calor y el frío extremo pueden ocasionar la muerte de algunos animales, esto sin contar que ayudan a la propagación de enfermedades derivadas por altas temperaturas o desastres naturales. En lo que respecta a las plantas, su reproducción puede obstaculizarse al reducirse la presencia de polinizadores, además de que el correcto crecimiento y desarrollo de algunas de ellas se reduce debido tanto a sequías como a lluvias constantes. Y bueno, ¿cómo todo este problema nos afecta a nosotros en nuestras actividades cotidianas? ¿Quieren saberlo? Pues vamos a echar un vistazo a lo que nos tienen que decir. El efecto más conocido es el
efecto invernadero. Esa es una de las manifestaciones más evidentes, creo yo, que más podemos sentir. Bueno, nosotros aquí en Yucatán no tanto, pero pregúntale a la gente de la Ciudad de México en una contingencia ambiental, ¿no? Cuando tienen esta masa de smog o de contaminantes por emisiones de las fábricas, de los automóviles, todo esto, y no permite que nada circule y viven como en un invernadero, pero además con el aire totalmente viciado, ¿no? El famoso índice de contaminación de los IMECAS y todo esto que se disparan durante las temporadas de invierno porque hay muchas nubes, porque la gente contamina, si hay embotellamientos es mucho peor. Entonces, este fenómeno de la contaminación y de la expresión de la contaminación es una de las pruebas evidentes de cuando se alteran los ciclos biogeoquímicos como consecuencia de las actividades humanas, ¿no? De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el cambio climático también nos afecta a nosotros, debido a que causa muertes y enfermedades derivadas de desastres naturales. Cabe recalcar que muchas de las enfermedades importantes son sensibles a los cambios constantes de temperatura, como aquellas que son transmitidas por vectores, por ejemplo, el dengue. Además, en el aspecto económico, el cambio climático afecta de modo que se predice habrá una falta de agua potable y grandes cambios en la producción de alimentos. Bueno, es tiempo de irnos a unos cortes comerciales, pero no te despegues, porque al regresar sabremos más acerca de cómo mitigar el cambio climático, aquí en Ingenio Viral. Bienvenidos de nuevo, ingeniosos. Anteriormente, la doctora Meneses nos explicó sobre el impacto que tiene el cambio climático en los animales, las plantas y los seres humanos. Este impacto es cada vez más evidente. Sin embargo, aún existen personas que no creen en el cambio climático. Para saber más acerca de esto, le preguntamos a la doctora cuáles son los argumentos que utilizan aquellas personas que no creen en el cambio climático. Veámoslo. Mucha de la gente que piensa que el cambio climático no existe es por cuestiones creo yo, que no terminan de entender el papel del ser humano como ente de la naturaleza. Una de las cosas que yo hago reflexionar mucho a mis estudiantes como biólogos, como futuros biólogos, es que nosotros hemos llegado al punto en el que vemos a la naturaleza como un medio en donde podemos extraer cosas para nuestro uso, para nuestra necesidad. Y se nos ha olvidado que nosotros venimos de la naturaleza y que somos un individuo más dentro de la interacción de la naturaleza. Vemos a la naturaleza como un medio en el que vamos a sacar nada más, no con el que debemos armonizar, ¿no? Principalmente, los negacionistas del cambio climático argumentan que este no es real debido a que no toda la comunidad científica cree en el cambio climático. Si bien no todos están de acuerdo, el 97% asegura que el derretimiento de los polos y el aumento en el nivel del mar son hechos que hay que atender lo antes posible. Mientras que por otra parte, dicen que no es nuestra culpa, que no es culpa del ser humano, sino culpa del sol, que los rayos del sol han estado calentando mucho más la atmósfera. Pero estudios científicos han demostrado que los rayos solares y la energía solar va disminuyendo desde hace unos 40 años. Estas son solo algunas de las respuestas de las personas que no creen en el cambio climático. Afortunadamente, las instituciones educativas y distintos gobiernos alrededor del mundo están tomando acciones orientadas a mitigar esta problemática. Escuchemos lo que dicen al respecto. Hay estrategias a todos los niveles, ¿no? Está la conferencia marco de las Naciones Unidas, que digamos que es a nivel global, ¿no?
quienes son los que se encargan de organizar todas estas reuniones, como la reunión de Río, la reunión de Copenhague, la de Tokio, etcétera. Estas cumbres mundiales del clima que hacen como un llamado a la visibilización de los problemas mundiales, ¿no? Entendamos que estas reuniones son reuniones de relaciones exteriores de los encargados del clima, que esto se hace a nivel global. Pero a nivel regional, pues también tenemos la parte que corresponde a América Latina, y a nivel local tenemos nuestros representantes dentro de la ONU, que es el Panel Internacional para el Cambio Climático en México. Tenemos gente de la Universidad Nacional Autónoma de México que pertenece a este panel intergubernamental que está como parte de una extensión de la ONU, y que se encargan de llevar informes con respecto a todos estos problemas locales, ¿no? Son los que le reportan a la ONU para generar estos documentos que hablan del clima global, del clima a nivel América Latina, del clima a nivel México, y también pues dentro de los gobiernos locales, hablando de Yucatán y hablando de Mérida en particular como sociedad. Yo creo que tanto a nivel estatal como a nivel municipal se están haciendo esfuerzos, pero cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Y también mucho dinero hacer esfuerzos. Hay muchos intereses de por medio y tenemos que hacer muchísimo trabajo, tanto a nivel de la academia, a nivel de la sociedad, de estas personas que no están dedicadas que no son biólogos, agrónomos, ingenieros forestales, ingenieros ambientales, no sé, todos los relacionados con el ambiente, ¿no? Hay que divulgar, hay que hacerle conocer a la gente de sus responsabilidades y las consecuencias de los actos, ¿no? De este cambio de actitudes, de cambios en los hábitos de consumo, ¿no? de comprar, usar y desechar, ¿no? O sea, todo lo que tú comes, lo que tú consumes, todo genera un desecho, y está en ti, primero en ti, pensar cuánta de esa basura vas a generar y cuánta de esa basura puede ser reutilizada, ¿no? Entonces, yo creo que sí se hacen muchos esfuerzos, pero cuesta muchísimo trabajo. Un trabajo de todos los días. Aquí en biología decimos que ser biólogo no es una carrera, ser biólogo es un estilo de vida, ¿no? Entonces, nosotros nos gustaría que todos entendieran esto, que todos entendieran que vivimos y dependemos estrechamente de la naturaleza. Somos entes naturales, somos entes de la naturaleza, somos parte de la naturaleza. La cosa es que, pues, nos hemos alejado muchísimo de la naturaleza y nos la está cobrando, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay muchos esfuerzos, muchos, pero cuestan mucho trabajo y mucho dinero. Las escuelas y el gobierno, en definitiva, han puesto su parte para poder contrarrestar el cambio climático acelerado. Ahora bien, es tarea nuestra como ciudadanos el seguir las recomendaciones, el procurar utilizar energías limpias, así como ser responsable de nuestros residuos, porque solo así podremos contrarrestar esta problemática que año con año nos va perjudicando cada vez más. Bueno, ingeniosos, eso es todo por el programa de hoy. Recuerden que pueden encontrarnos en Facebook como Sí es Yucatán y en YouTube como Ingenio Viral con ~N. Yo soy Isra. Y yo soy Ainara Herrera. Y esperamos que en el